Muy buenas a todos. Esta vez continuamos con el siguiente capítulo del libro Solución de base de datos. En este capítulo hablaremos sobre lo que es la administración de base de datos y seguridad. En el capítulo anterior aprendimos sobre las etapas del desarrollo del sistema de base de datos, el ciclo vital. En este capítulo discutiremos los roles desempeñados por el administrador de datos, conocido como DA, y el administrador de base de datos, DBA, y la relación entre estos. También en las etapas del ciclo de vida de desarrollo del sistema de una base de datos. Bien, como primer punto tenemos lo que es la administración de base de datos, la administración de datos y administración de base de datos. Bien, aquí en el primer concepto tenemos que el administrador de datos DA, anteriormente mencionado, y el administrador de base de datos DBA son responsables para gestionar y controlar las actividades asociadas a los datos corporativos y la base de datos corporativa específicamente. El DA está más preocupado por las primeras etapas del ciclo de vida, desde la planificación hasta el diseño lógico de la base de datos. En contraste, el DBA está más interesado en las etapas posteriores, desde la aplicación, diseño de base de datos físicas para un mantenimiento operativo, dependiendo del tamaño y complejidad de la organización o de los sistemas de base de datos. Bien, seguimos con el siguiente punto que nos dice administración de datos. Esto se refiere a la gestión y el control de los datos corporativos, incluida la planificación de base de datos, el desarrollo y el mantenimiento de estándares, políticas y procedimiento del diseño lógico de una base de datos. Bien, como ya sabemos que el DEA tiene la principal responsabilidad de consultar y asesorar a los altos directivos para garantizar que la aplicación de las tecnologías de la base de datos continúa aportando a las empresas o apoyándolas. Bien, tenemos también lo que es la tarea de la administración de base de datos, que es lo que hace. Las tareas que son las más recomendadas o las principales, por así decirlo, son la selección de herramientas de productividad adecuada, realizar estudios de viabilidad y planificación para el desarrollo de una base de datos, el desarrollo de un modelo de datos corporativos, establecer estándares de recolección de datos y establecer formato de datos. Bien. Bueno, en las tareas tenemos que ayudar en el desarrollo de las estrategias corporativas de TI y CI de los negocios. Es una de las tareas también explícitas en una administración de datos. Otra de las cuales que también tenemos son la determinación de los requisitos de datos de la organización, que no se la nombra aquí, pero también es muy recomendada. Y también tenemos lo que es la determinación de patrones y frecuencias de uso de datos para requerir
informarnos un poco mejor de lo que es una administración de datos. La administración de base de datos. Estas fueron las tareas y ahora vamos a irnos a lo que es una administración de base de datos. Esto nos habla sobre la gestión y el control de la realización física de la base de datos corporativa del sistema, incluido el diseño e implementación de base de datos física, la configuración de seguridad y controles de integridad monitoreando el desempeño del sistema. Aquí ya hablamos sobre el DBA, que está más orientado técnicamente que el DA, por lo que requiere conocimientos de BMS y el entorno del sistema operativo que lo rodea, ya que las principales responsabilidades de los DBA se centran en desarrollar y mantener sistemas utilizando DBMS o diagramas de base de datos modelados del software en toda su extensión. También tenemos lo que es la comparación de datos y administración de base de datos. De esto podemos hablar sobre las secciones anteriores que examinaron el propósito y las tareas asociadas con la administración de datos y administración de base de datos. Un resumen de las principales tareas, ya que la diferencia más obvia radica en la naturaleza del trabajo llevado a cabo y el trabajo del personal de la AD suele ser mucho más gerencial, mientras que el trabajo personal de los DBA tiende a ser mucho más técnico. Esa es como una diferencia entre esas dos. Bien, también tenemos lo que es la tarea de administración de la base de datos. Igual que la tarea de administración de base de datos, la tarea de administración de datos, tenemos también la tarea de administración de la base de datos. Solamente se refería a los datos y esta es en general de una base de datos. Tenemos la primera que dice evaluando y seleccionando productos de la DBMS, diagrama de base de datos modelados, implementar un diseño físico de base de datos utilizando diagrama de base de datos modelados de destino. Enlazar con desarrolladores de sistemas de base de datos, desarrollando estrategias de prueba. Sistemas de base de datos como MySQL, Postgres, entre otros, que son desarrolladores de base de datos. También tenemos lo que es supervisar el rendimiento del sistema y ajustar la base de datos según corresponda, realizando backups rutinariamente, ya que estas son copias de seguridad por el motivo de que a veces la información se pierde o ocurre algo con eso. También tenemos otras que no están aquí, que son emprender el diseño físico de la base de datos, que es muy importante también, antes de hacer las tres últimas. Definición de restricciones de seguridad e integridad, que es muy importante, dar el control de la administración, llave primaria, que eso lo hablamos en el capítulo 3. También tenemos la formación de usuarios responsables de aprobar. Otra de las tareas también era asegurar que los mecánicos y procedimientos de recuperación estén en su lugar. Estamos hablando de los backups. Y mantener actualizado con los desarrollos y costos del software y hardware e instalación y actualizaciones que sean necesarias a la aplicación en sí. Bueno, ahora cruzamos
al siguiente sistema o punto, que es la seguridad de la base de datos. Aquí ya vamos a hablar sobre eh, el rol de administrador, etcétera. ¿Qué autorizaciones tiene? Bueno, la seguridad de la base de datos nos dice que se refiere a los mecanismos que protegen la base de datos contra amenazas intencionales o accidentales. Em, las consideraciones de seguridad no solo se aplican a los datos almacenados en una base de datos, porque las infracciones de seguridad pueden afectar otras partes del sistema, que a su vez pueden afectar a la base de datos. En consecuencia, la seguridad de la base de datos abarca tanto el hardware, el software, las personas y los datos. No solamente un software o la computadora que lo tenga, sino implica todo ese tipo de entidades. Para la cual tendremos que tener cuidado con eso. Vamos con la siguiente, que nos habla sobre la seguridad de base de datos, que es una colección compartida de los datos relacionados lógicamente y una descripción de estos datos diseñado para satisfacer las necesidades de información de una organización. Bien, em, tenemos lo que es una amenaza, donde nos dice que cualquier situación o evento, ya sea intencional o no intencional, puede perjudicar o afectar a un sistema y en consecuencia a la organización. Bueno, para entrar más en detalle, una amenaza puede ser causada por una situación o evento que involucre a una persona, acción o una circunstancia, como lo hablábamos en la seguridad de base de datos, que es lo que se refiere. No solamente afecta al software o al hardware, sino que también implica a otras entidades como las personas y los datos que tengamos almacenados, ya que tienen que tener su respectiva seguridad. Bien, sacar esto. Bien. Como iba diciendo, una amenaza puede ser causada por una situación o eventos que involucre a una persona, acción o una circunstancia que puede ser perjudicial para una organización. La pérdida a la organización puede ser tangible, como la pérdida del hardware. Estamos hablando de un ordenador, computadora o servidor. De datos intangibles, como la pérdida de credibilidad o de confianza del cliente. Bien. Ahora tenemos lo que es autorización. Nos dice que es la concesión de un derecho o privilegio que permite a un sujeto tener acceso legítimo a un sistema de base de datos o el objeto de un sistema de base de datos. Ya sabemos que los controles de autorización pueden integrarse en el software y no solo regulan a que un sistema o objeto de base de datos pueda acceder a un usuario específico, pero también qué es lo que pueden hacer el usuario con él. Por esta razón, los controles de autorización son a veces denominados controles de acceso. Como acá vamos a hablar sobre las propiedades y privilegios de los que son las autorizaciones y todo ese tipo de cosas. Aquí nos dice que algunos objetos en los DBMS son propiedad del propio DBMS, porque generalmente en forma de un superusuario específico como el DBA.
En consecuencia, la propiedad de los objetos la otorga el propietario, todos los privilegios o propiedades sobre los objetos que posee. Perdón. Los privilegios. Estos nos dicen que una vez que se le da permiso a un usuario para usar una DBMS, otros privilegios también pueden también asociarse automáticamente con él. Esto, por ejemplo, pueden incluir el derecho de acceder o crear ciertos objetos de base de datos, como tablas, vistas e índices, o simplemente para ejecutar varias utilidades de los DBMS, que se otorgan privilegios a los usuarios para cumplir las tareas requeridas por su trabajo. Bien. Más detallado sobre lo que es propiedad y privilegio, es que en la misma situación se aplica a otros usuarios autorizados si poseen objetos, ya que el creador de un objeto lo posee y puede asignar privilegios apropiados para el objeto. Por lo tanto, aunque un usuario posea una vista, solo puede estar autorizado para consultar esa vista en específico. Eso se refiere a lo que es propiedad y privilegios. Bien, ahora seguimos con vistas. Nos dice que una tabla virtual que no necesariamente existe en la base de datos, pero que puede producirse en solicitud de un usuario particular en el momento de la solicitud. Bien, esto nos habla sobre el mecanismo de visualización que proporciona un mecanismo de seguridad potente y a la vez flexible, mediante eh, mediante la DBMS, que permite ocultar partes de las bases de datos de ciertos usuarios, ya que el usuario no es consciente de la existencia de cualquier columna o fila que falte en la vista que haya creado. Los backup o, o copias de seguridad en español, los backup. Bien, nos dice que es el proceso de tomar periódicamente una copia de la base de datos y el archivo de registro en medios de almacenamiento fuera de línea. Como sabemos, un DBMS debe proporcionar recursos de respaldo para ayudar con la recuperación de una base si del siguiente fallo, para realizar un seguimiento de las transacciones de base de datos. El DBMS mantiene un archivo en especial llamado archivo de registro o revista, que contiene información sobre todas las actualizaciones de la base de datos en sí. Ahora vamos con el diario. Aquí se me escapó. Puse definición, pero son los diarios. Bueno, los diarios. Los diarios son, bueno, es el proceso de mantener un archivo de registro o diario de todos los cambios realizados en la base de datos para permitir que la recuperación se realice de manera efectiva en caso de una falla. Bien, eh, se puede decir que un DBMS debe proporcionar facilidades de registro, a veces referidas como ING, que realiza un seguimiento del estado actual
de las transacciones y cambios en la base de datos, que proporciona soporte para los procedimientos de recuperación. Y de los diarios se deriva lo que es la integridad, que nos habla sobre las restricciones de integridad que también contribuyen a mantener un sistema de base de datos seguro, evitando que los datos se conviertan en inválidos y por lo tanto dar información engañosa o resultados rectos. Bien, vamos al último punto que nos habla sobre el cifrado. Bien, el cifrado nos dice que es la coordinación de los datos por un algoritmo especial que hace que los datos sean ilegibles por cualquier programa sin la clave del descifrado. Por ejemplo, si un sistema de base de datos contiene datos particularmente confidenciales, puede considerarse necesario para confiscarlo como precaución contra posibles, amenazas externas o intentos de acceso, ya que algunos DBMS proporcionan una facilidad de cifrado para este propósito. Bien. Eso es todo lo que pudimos hablar sobre el capítulo de administración de base de datos y seguridad. Bueno, entonces hasta aquí llegamos. Nos vemos en el próximo video. Muy buenas noches y pásenla bien.